Somos tu voz. Y los dos están aquí por una razón, y es todo lo que ha ocurrido en la Universidad Central de Venezuela a partir de la suspensión de las elecciones que estaban previstas. A ver, en el hecho particular y hablando puntualmente de Gabriela, además de su labor como periodista, ella forma parte de la comunidad de la UCB, ella es profesora universitaria. Todos vimos lo que ocurrió ese día, pero sin saber que antes ya había como toda una cadena de errores, de sucesos que anunciaban o presagiaban lo que podía ocurrir. Víctor estuvo ese día cubriendo todo lo que ocurría en la Universidad Central de Venezuela y Gabriela ha estado detrás mucho tiempo antes de que se realizaran las elecciones, pues buscando información, investigando sobre cómo iba el proceso, qué fue lo que falló, porque desde antes de que comenzara este proceso electoral ya había algunas alertas que se habían encendido. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la Universidad Central está enfrentando un proceso complejo para poder llegar a estas elecciones. O sea, el camino que llevó a las elecciones ya es un proceso complejo. Estamos hablando de 11 años de mora electoral debido a unas sentencias, un conflicto entre las salas del TSJ que generó la paralización y la prohibición expresa de que se hicieran elecciones en la UCB y por lo tanto renovación de autoridades durante 11 años. Esto quiere decir que las autoridades, por ejemplo las rectorales, tienen 3 periodos vencidos esperando que pudieran hacer elecciones. A esto se ha sumado que las autoridades, que son el periodo más amplio de 4 años, todos los cargos intermedios, hablo de decanatos, representantes profesorales y no sé qué, que son periodos más cortos, todos estuvieran vencidos. Entonces estamos hablando de una mega elección, 293 cargos a elegir. Eso ya implica una complejidad. El segundo factor que pasó, que es también parte de este contexto que es importante recordar, es que el reglamento originalmente pues solamente contemplaba la participación de estudiantes y profesores. Bueno, la base del claustro universitario son los profesores, es una elección académica. Pero bueno, entre todo, parte del conflicto es la obligación de la ley de educación para que se incluya a toda la comunidad universitaria, los 5 sectores. Entonces, bueno, se hizo esta elección en un consenso. El reglamento, que es transitorio, permite la participación de los 5 sectores y eso incluye un nuevo padrón electoral, es decir, agrega a la comunidad de jubilados, obreros y empleados administrativos, lo cual aumenta la cantidad de personas votantes. Entonces no solamente es la cantidad de cargos a elegir, es la cantidad de personas votando que complicó muchísimo más la logística. Ese es el primer contexto que hay que entender. ¿Por qué falló? Bueno, precisamente porque estamos hablando de un proceso retrasado en el tiempo, en el cual además el músculo, por más que se quiera, se ha perdido. Y además estamos hablando de una elección que tiene diferentes capas y mucha gente nueva participando. Ese es el primer escenario. Y luego, como pudimos conocer a través del informe que presentó la Comisión Electoral luego de todo lo que ocurrió, pues nos dimos cuenta que efectivamente ocurrieron omisiones importantes que ellos dejaron pasar. La contratación de un personal que no fue supervisado adecuadamente, pues la pérdida de la información a través de un sistema automatizado que se suponía debía estar en una fecha, que era el registro definitivo, y no se cumplió. Y bueno, de alguna manera la explicación que da la Comisión Electoral es que actuó de buena fe, lo cual por supuesto no es una respuesta satisfactoria para una elección de esa complejidad. Es decir, ellos responden textualmente: actuamos de buena fe, entendiendo que quien estaba a cargo del proceso podía subsanar los errores, lo cual sabemos que no ocurre. Entonces, bueno, eso fue un poco la cantidad de factores, lo que yo llamo la tormenta perfecta, en lo cual todos estos elementos jugaron en contra de que la elección efectivamente no se atendiera a tiempo y que no considerara todos los extras que estaban ocurriendo en el momento. ¿De dónde sale ese personal de apoyo técnico? ¿Se sabe, no se sabe? Además de, sabiendo la situación tan comprometida en las que están las casas de estudio superior del país públicas, ¿de dónde se sacan los recursos para hacer un proceso de este tipo? Bueno, no pudiese haber confiado en que la Comisión Electoral tenía toda la experticia, la experiencia del mundo organizando este tipo de eventos, pero bueno, tú también ya bien lo refieres, 11 años de mora. Pero ¿qué se sabe sobre ese equipo de apoyo técnico? ¿De dónde salen los recursos? Porque también se argumentaba
después de la suspensión, que no contaban con los recursos suficientes para la primera vuelta, solo la primera vuelta. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Cuánto hace falta? Sí, bueno, lo primero es que esto, según la Comisión Electoral explica, un poco ya más puertas adentro, es que es un personal que siempre ha participado con ellos, ¿no? Es decir, es un personal externo, pero que ellos conocen. Pero, evidentemente, esto está muy vinculado con el tema de los recursos. Este es un personal que trabaja como, bueno, no hay plata, por lo tanto, convocamos a menos cantidad de personal, porque no hay suficiente dinero para pagarlo. Y lo otro es que, bueno, este personal técnico no estaba tan ducho en la nueva incorporación que requería, porque venía trabajando con un proceso anterior, conocía el proceso anterior, pero no el nuevo. Otro de los problemas que ocurrió con la Comisión Electoral y que de alguna manera sí es un poco responsabilidad del Consejo Universitario, pues son dos escalas de decisiones distintas, fue que no se aceptó en la propuesta inicial la participación de la Escuela de Computación de la UCB, lo cual de alguna manera sí pues era costoso, pero bueno, ya vemos que muchas veces lo barato sale caro. Y bueno, la participación del equipo de computación de la UCB, de la Escuela de Computación de la UCB, podía significar de alguna forma que todo este personal técnico estuviera en dos niveles de supervisión. La Comisión Electoral lo que hizo fue como aplanar esa cadena de eventos, lo cual lo sobrepasó. ¿Y de dónde salen los recursos? Bueno, es una elección muy costosa. Se tomaron decisiones como, por ejemplo, mandar a reparar las lectoras ópticas, que son las que leen si estás familiarizado con la universidad, verás que los boletines son como unas bolitas naranjas que se marcan, se rellena el óvalo y se lee, y esas lectoras estaban guardadas, apiñadas ahí 10 años, o sea, 10 años llevando polvo. Entonces, bueno, efectivamente eso fue parte del gasto para abaratar costos, o sea, comprar y todo lo demás salía más caro, entonces bueno, vamos a mandar a reparar. Hay pocos recursos, eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo. La universidad está en un presupuesto reconducido, en una crisis presupuestaria de déficit desde hace años, pero efectivamente esto era una elección que requería dinero. Y bueno, de alguna manera la idea de abaratar generó todo este montón de cosas que al final terminaron saliendo más costosas, porque hay que volver a hacer, volver a imprimir y volver a generar gastos de personal, logística y un montón de cosas para los procesos. Víctor, tú estuviste allí desde el inicio de la jornada. No sé si también pudiésemos relatar cronológicamente cómo se fueron sucediendo los hechos. Porque incluso, fíjate, Gabriela ya dice que en el informe que presentó la Comisión Electoral se detallaba que ya los errores se habían empezado a informar muchísimo antes, pero ese día solo se anunciaba, por ejemplo, que el proceso se iba a retrasar 1 hora. ¿Cómo se vivió la jornada de ese día? Bueno, buena parte de esas informaciones se mantenían era de cara a la Comisión Electoral, como dice el informe, de cara al público, a los electores que fueron para allá. No se sabía más allá de esa información, como bien dices, de que el proceso no iba a empezar a las 8 de la mañana como estaba pautado, sino a las 9. Y no se dijo tampoco los motivos, simplemente se dijo el proceso va a empezar con un pequeño retraso de 1 hora. Había gente allí que había llegado desde las 7 de la mañana para hacer cola. Estamos hablando de que ese día viernes, el viernes pasado, era un día académicamente activo, es decir, había clases, había como unos permisos en algunas escuelas y tal para el tema de evaluaciones, para no hacer evaluaciones, pero el tema de las votaciones, pero fundamentalmente había clases, entonces la gente acomodaba sus horarios para eso. Desde temprano se vio mucha gente en la universidad porque, bueno, se combinaban dos cosas. Primero, la incorporación al padrón electoral de toda la parte de trabajadores y demás, pero también, bueno, esa mora electoral de más de una década esperando votar, evidentemente había un impulso, había muchísimos egresados, por ejemplo, profesores jubilados que se activaron para ir a votar, y una comunidad universitaria de estudiantes, me refiero, que en la mayoría de los casos nunca habían votado, o sea, nunca había tenido la oportunidad de votar en la UCB. De hecho, hubo gente en estos 10 años y tanto que entró a la universidad, salió de la universidad y nunca votó, ¿no? Porque no le daban los tiempos. Se veían colas desde muy temprano. Ya cuando se llegaban, las votaciones eran en cada facultad y se empezaron a hacer primero unas colas como muy tímidas. Poco a poco la gente se estaba organizando para
bueno, comenzar la hora, se hicieron varias colas, ¿no? La cola de egresados, la cola de estudiantes, la cola de profesores activos, la cola de profesores jubilados y de trabajadores, y de repente empezaba a haber problemas de, bueno, no abren la mesa, no abren las mesas, no abren las mesas. Hubo unas pequeñas protestas tipo aplausos, tipo queremos votar, pero todavía en la mañana era poco, y lo que se acumulaban eran colas y colas de gente que iba llegando y se iban haciendo cada vez más largas. Ya a las 10:30 de la mañana más o menos comienzan los reclamos un poco más airados. Un poco después el candidato Enrique López Loyo, que está postulado para el rectorado de la UCB, empezó a denunciar retraso intencional por la falta de material. Decía que era algo premeditado para disminuir la participación de la gente a lo largo del día, y comenzaba también la gente a sacar cuentas de horas, porque el proceso, bueno, se hablaba de un proceso que iba a empezar a las 8 de la mañana, terminaba a las 7 de la noche, todo en una hora corrida, y empezaban a sacar la cuenta. Bueno, a partir de que abran la mesa, si casi tienen que pasar 12 horas para que cierre, si son las 10, ya vamos por las 9 de la noche, ¿no? Si se hacen las 11, ya vamos por las 10 de la noche. ¿Quién se va a encargar de la logística? ¿Quién se va a quedar cuidando mesas hasta esa hora? La situación de seguridad, etcétera, y de iluminación y todo lo demás. Los propios candidatos a rector que uno se encontraba en los pasillos, que ya estaban haciendo sus vueltas por las distintas facultades, no tenían información de qué estaba pasando. López Loyo llegó a decir esa declaración, después matizó un poco sus palabras cuando habló con otros medios, pero Humberto Rojas, por ejemplo, no validó esa postura de López Loyo, pero sí decía necesitamos una explicación, no nos han dicho nada de por qué este retraso, más allá de la información esta que había surgido días antes de que el lugar donde la Comisión Electoral almacenaba los materiales de la votación, las boletas y todas estas cosas, tenían unas filtraciones, severas filtraciones que boteaban y todo de allí, y que eso había podido destruir el material, y de que supuestamente se estaba reimprimiendo boletas para poder comenzar el proceso. En algún momento, en algunas facultades, empezó a llegar el material. De hecho, hubo gente que pudo votar, por eso vimos al final del día también la quema de algunas papeletas. Votaron algunos egresados y votaron algunos estudiantes, pero llegaban boletas, por ejemplo, repartían un lote de boletas para egresados, por ejemplo, y a la Facultad de Humanidades mandaron, creo que fueron 62 nada más. Entonces votaron los primeros 62 de la fila. Ya. En fase votaron 50. En odontología votaron un poco más de 40. Y otros se quedaban esperando. Claro, ya a partir de las 10:30, 11 de la mañana, no veía que poco a poco la gente se empezaba a ir, algunos, ¿no? Que decían, bueno, tengo que trabajar, probablemente me voy y vengo más tarde, porque si el proceso va a estar todo el día, pues regreso. Pero también se veía que profesores jubilados, por ejemplo, que llevaban ya varias horas allí, yo llegué a ver un profesor jubilado que terminó en una ambulancia por el tema de estar tantas horas en el plantón, ¿no? Siendo una persona que se veía bastante mayor. Y luego, bueno, empezó como esa logística entre la propia gente de siéntese allá, yo le cuido el puesto para que no estén sometidos a la espera, ¿no? Ya eso hasta mediodía, cuando ya la noción, el ánimo colectivo era, bueno, para esto lo tienen que suspender. O sea, cuando se hace el mediodía y la gente ve que ya se han perdido, entre comillas, bueno, no entre comillas, se han perdido 4 horas de proceso electoral que se supone que iba a empezar a las 8 de la mañana, o así lo tenía la gente pensado cuando llegó, pues claro, empieza el rumor de esto lo van a suspender, esto lo van a suspender, o no, ¿qué pasa? Y es cuando comienza esa necesidad de que la Comisión Electoral hable, y no habla en un principio, y bueno, empiezan a correr muchos rumores, ¿no? La comparativa, mira, en ciencias políticas sí empezaron a votar, en fases también empezaron a votar, hubo estudiantes que votaron. Yo no sé cuántos votos finalmente se contaron, pero había facultades donde votaron más de 200 personas, sí. O sea, combinadas los que pudieron tener para votar. Y finalmente, bueno, pasado el mediodía ya es cuando se conoce de la reunión de la Comisión Electoral con los candidatos y con el Consejo Universitario en la Facultad de Medicina, que bueno, deriven los acontecimientos que se vieron a comienzos de la tarde, cuando finalmente se anuncia, creo que eran como las 2:30 cuando se anuncia que, que finalmente se difiere el proceso. Y bueno, pasa lo que vimos de el tumulto de estudiantes que van allá a reclamar, que entran,
con fuerza al salón de nuestra coordinación académica de la Facultad de Medicina, donde estaban reunidos el Consejo Universitario y, bueno, y plantean todas sus demandas y sus reclamos. Están escuchando a Víctor Amaya, Gabriela Rojas, ambos son periodistas de Tal Cual Digital. Bueno, finalmente se anuncia que las elecciones han sido reprogramadas en el caso de Caracas para el 9 de junio, pero ¿qué pasa con los núcleos Barquisimeto-Maracay, por ejemplo? Y para los dos, ¿qué importancia para ustedes reviste todavía, porque en teoría se va a hacer el próximo 9 de junio, este proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, el tema con la comisión es que no ha sido totalmente clara y eso es un problema. Nuevamente estamos viendo, tenemos una experiencia en la cual no decir las cosas de manera oportuna, fallas de comunicación y fallas de toma de decisiones oportunas ya generó un problema y pareciera que está ocurriendo de nuevo. La fecha del 9 de junio no se ha suspendido, pero está en revisión semanal y son menos de 15 días, porque en tiempos de días hábiles realmente no es tanto. Y una de las cosas que ha generado problemas es la decisión final de dejar la puerta abierta de que las elecciones que ocurrieron en Maracay y en Barquisimeto estuvieran en tiempos diferentes a la que se va a hacer. Porque bueno, esto implica posibles impugnaciones, revisar cómo fue el resguardo de esos votos, efectivamente saber el tiempo de campaña y el tiempo de participación de los del núcleo de la ciudad universitaria en comparación a los de allá fue distinto. Es decir, hay un problema allí que aún no ha quedado totalmente saldado. Entonces ahí ya tenemos una cola de problemas. En cuanto al tema de cuál es la importancia, mira, yo tengo muchísimo tiempo haciendo seguimiento a este tema, ¿no? Porque he visto cómo ha ido ocurriendo en las otras universidades. Ahorita todo el foco está en la Universidad Central, todo está mirando hacia la Universidad Central, pero ninguna de las universidades autónomas ha podido hacer elecciones. Nosotros yo le he hecho seguimiento desde el principio de la suspensión, desde que las sentencias salieron en 2011, y nosotros hemos visto cómo 5 autoridades han muerto en sus cargos. Muertos porque se agotan, porque son personas mayores, porque quedan atrapados en unos ciclos infinitos en los cuales no pueden hacer más nada sino aguantar en la universidad como un fuerte de defensa de la autonomía. Yo pongo mucho el caso de la Simón Bolívar porque creo que es el más emblemático. Creo que ha sido como el ensayo perfecto de lo que ha ocurrido. Y bueno, pudiera hablar de la Universidad de Oriente, que también tiene una complejidad, pudiera hablar de la ULA, pero solamente me voy a detener en el caso de la Universidad Simón Bolívar para que veamos la importancia de las elecciones en la UCB. La Universidad Simón Bolívar, su rector, el rector Enrique Planchar, falleció en el cargo. Eso implicó una vacante absoluta, que por reglamento tenía que convocar a elecciones en 180 días. La universidad hizo todo el proceso, presentó 20 candidatos a la postulación para que se hiciera no solamente el cargo de interino, sino que se pudiera proponer cómo se iba a hacer el proceso electoral. Y en una reunión del Consejo Nacional de Universidades, a través de, en ese momento el ministro era César Trompis, pues llegó un consultor jurídico, tomó el derecho de palabra, que no estuvo nunca en agenda, jamás estuvo su participación, lo cual es ilegal. En un Consejo Nacional de Universidades los puntos de agenda no pueden llegar a última hora, pero bueno, nada, llegó y dijo, mira, nosotros tenemos aquí los candidatos y hoy se va a hacer designación. No solamente se designó al rector, que era el único cargo vacante, sino que se designaron las 4 autoridades principales a través de vía de designación directa del Ministerio de Educación. Y esos 4 candidatos no estaba ninguno en la lista de 20 que presentó la universidad. Las universidades salvaron su voto, incluida la Simón Bolívar, que lo más insólito de esto es que el representante de la Universidad Simón Bolívar para ese momento había sido un designado previo, que era el vicerrector, que también es afín al oficialismo y también generó su polémica. Y él mismo generó su voto salvado. Y aún así, el Ministerio de Educación designó las 4 autoridades que no estaban vacantes, estaba solamente la de rector. Y ahora ya estamos viendo lo que pasa en la Universidad Simón Bolívar. Entonces no es poca cosa lo que va a pasar en la Universidad Central. Es una mirada completa de las universidades autónomas. Y si esta elección no logra hacerse de la manera correcta,
sin que queden visos de duda, sin que la misma universidad nos genere dudas de qué está pasando adentro. Eso es muy importante, un mensaje muy importante que la Comisión Electoral y el Consejo Universitario tienen que mandarle a los UCBistas. Estamos haciendo las cosas bien. Van a quedar abiertas demasiadas puertas para que se sirva en la mesa un escenario que no ha funcionado, que ha sido muy catastrófico para las universidades y que puede generar unas consecuencias terribles que después no vamos a poder echar para atrás. Sí, tomemos en cuenta que la autonomía universitaria tampoco es ser un Estado dentro del Estado, ¿no? Como muchas veces la narrativa oficial impulsa, y no estás exento de que el TSJ actúe. Ya el viernes pasado, grupos afines al oficialismo y a la plancha del oficialismo que estaba allí, la de Juntos por el Patrimonio, decía, bueno, pero hay que preparar un recurso para ir a impugnar, si fuese el caso, este proceso electoral. Está abierta la puerta, depende de cómo se maneje y cómo se haga el análisis jurídico con el tema de las facultades que sí votaron normalmente el viernes pasado. Por eso, porque lo mencionaba Gabriela, hay un tema de resguardo de ese voto. Esos votos no se han contado, están allí las cajas guardadas, pero bueno, tú pudieras decir, en algún momento argumentar si se cuidó bien eso, si no se cuidó bien eso, y si hay un principio de igualdad entre los que votaron el viernes pasado y los que van a votar el 9, si se cumple esa fecha. Pero es que además, si esa elección no se cumple, el 9, recordemos también que el reglamento transitorio para estas elecciones es un reglamento que aplica para los días de cronograma que se había hecho, y varios análisis ya empiezan a decir, bueno, pero es que si esto se va a correr, en algún momento el reglamento deja de estar vigente, digámoslo así, deja de ser útil para la cosa, entonces habría que reiniciar el proceso, y eso implicaría que, a pesar de lo que ha dicho la rectora García Rocha, de que ya se quiere ir, de que quiere entregar, de que ya está harta y todo lo demás, porque tiene muchos años allí, implicaría entonces, bueno, no, porque hay que retrasar aún más el proceso, y si es así, ¿qué rol empieza a jugar el CNU en ese sentido con respecto al nombramiento de autoridades? Recordemos que, como el caso que menciona Gabriela de la Universidad Simón Bolívar, no son autoridades que se nombraron para no buscar unas elecciones o transitorias, son ya las autoridades que están y van a estar ahí los años que les correspondan. Pero además también ha pasado en la ULA, también hubo un vicerrector que murió, sí, y también fue puesto por el CNU. En la Universidad de Oriente murió el secretario, en la Universidad Lisandro Alvarado, la UCLA, también murió su rector. Valencia. Es decir, son 5 autoridades que han muerto en el ejercicio de sus cargos, y eso también hay que decirlo, porque creo que es muy irresponsable, sí, insistir en la idea de renuncia. Cecilia. En el caso de la central, de hecho, todavía no ha pasado, también han muerto autoridades. Bueno, murió el profesor Bianco, que era vicerrector, y por eso Amalio Belmonte tiene doble cargo hoy en día, ¿no? Es vicerrector y es secretario de la UCB, y la verdad es que de esa terna rectoral creo que quedan ellos dos nada más, sí, Amalio y Cecilia. Sí, porque la profesora Inírida Rodríguez asumió la vacante que dejó la muerte del profesor Bianco, pero ella es transitoria. Para concluir, ayer en teoría había una sesión ordinaria del Consejo Universitario. ¿Qué derivó de allí? Porque incluso no hemos llegado todavía el 9 de junio al proceso electoral y ya se están haciendo críticas, cuestionamientos al cronograma. Se dice que está incompleto, que falta en ese cronograma. Y sumo uno más, aprovechando que Víctor está aquí, ya que estamos hablando de elecciones, de TCJ, y no tiene que ver con la central, o quizás esto pudiese haber sido un termómetro a ver cómo está la participación, pero ¿crees que las primarias estén pendiendo de un hilo después de ese recurso que se metió ante el Tribunal Supremo de Justicia? Abierta la pregunta para ambos, o las preguntas para ambos. Sí, bueno, el tema del reglamento está generando problemas ya. Creo que haber decidido el 9 de junio en el fragor de los hechos, el tiempo no puede extenderse tanto, pero creo que había una presión adicional, había mucha furia, mucha ira, mucha emocionalidad, y se decidió la fecha. Sí, ciertamente ahí hay un tema, el reglamento, el Consejo Universitario, que está en sesión permanente y va a estar en sesión permanente durante todo el proceso, pues nada, está en revisión. La fecha no se ha suspendido, es decir, el 9 de junio se mantiene como fecha, pero se va a volver a revisar el 2 de junio y necesitan un siguiente informe para que esa fecha, el 2 de junio, sea ratificada, lo cual además retrasa la segunda vuelta. La segunda vuelta pasó del 23 de junio al 30 de junio y por lo tanto la proclamación. Entonces, el Consejo Universitario aún, y bueno, sería irresponsable decirlo de otra manera, aún mantiene la fecha del 9 de junio,
¿Qué falta? Bueno, falta primero que se solventen los problemas administrativos que ha generado la falta de el padrón electoral limpio y sin impugnaciones. Más de 4.000 impugnaciones hubo durante el proceso. Eso tiene que solventarse y que el registro definitivo la gente se vea y sepa si estoy allí. Lo segundo que falta es que los cuadernos electorales de los nuevos grupos de padrón electoral estén para la fecha. Para la fecha tienen que estar por lo menos 3 días antes. Y los cotillones electorales, que son distintos, porque los profesores eligen 23 cargos y el resto elige entre 6 y 9, dependiendo del grupo, pues tienen que estar diferenciados y además organizados en función de eso. Entonces faltan estos 3 elementos. Esos 3 elementos pueden volver a parar la elección. Es decir, no es poca cosa lo que falta allí. Y el último elemento, que creo que sería un poco el más complejo, es que efectivamente haya una especie de, no se puede hacer un ensayo, pero que sí haya una especie de prueba del funcionamiento de las lectoras y de cómo se va a manejar esa elección. Porque los diferentes tiempos que se toman entre una cosa y otra no se han medido. Entonces, eso hay que hacerlo. A todas estas, y ya le dejo la palabra a Víctor para que hable de las primarias, que además fue una cosa que ocurrió. Nadie podía dejar de hablar de las primarias durante la votación, pero ya Víctor te va a contar. Es que dentro del proceso electoral de la UCB se están mostrando los tiempos de, o sea, todos los profesores y todos los candidatos que están enviándose están dentro de fórmulas que toman decisiones. Por ejemplo, el profesor Amalio Belmonte. Entonces, sacar de funciones deja a el Consejo Electoral, el Consejo Universitario, la Comisión Electoral, mocha. O sea, deja personas fuera de la toma de decisiones porque tienen que incorporarse a la otra parte que es sus campañas y todo lo demás. Entonces, fíjate, el Consejo Universitario en sesión permanente, pero uno de sus miembros es parte va a salir del proceso porque va a montarse en su propio proceso de campaña. 2, de hecho, porque la profesora Inírida forma parte de la fórmula. Miguel Alfonso es representante y Miguel Alfonso es representante. Entonces, fíjate cómo ambas cosas están solapándose entre sí mismas. Entonces, es una elección compleja, es un reto que como UCBista esperamos que salga bien, pero que hay que tomar las decisiones correctas. Mira, sobre la primaria, rapidito, que estamos sobre tiempo ya, lo sé. Lo primero, evidentemente ese día había mucho comentario de, bueno, si esto es como una elección manual en la universidad, imagínate una elección manual a escala nacional donde se espera millones de participantes, etcétera. Yo creo que es una comparación un poco injusta, la verdad, porque se supone que los organizadores de la primaria, aunque tengan todos los problemas, probablemente no se enfrenten a tener ese déficit presupuestario tan brutal que tiene la propia Universidad Central, ¿no? Ahora, ciertamente todavía queda por definir finalmente esta semana o unos días si la participación del CNE o no en una primaria opositora dentro de Venezuela. Recordemos que el voto en el extranjero va a ser manual, sí o sí, autogestionado, como le llaman. Pero bueno, empiezan a surgir estos ruidos, ¿no? El tema el recurso que se introdujo ante el TSJ por el candidato Luis Ratti. No tenemos certeza de cuáles son las dimensiones, porque incluso yo mismo que he hablado con él, he pedido el escrito que él introdujo ante el TSJ y no lo ha querido compartir, así que no sabemos qué está señalando realmente. En sus declaraciones lo que ha hablado es que se nombre una nueva comisión electoral, que la comisión electoral sea más de primaria, la Comisión Nacional de Primaria, que se nombre una nueva que sea más plural, que permita la participación de todos. Pero también habla de que si se nombra una nueva comisión de primaria, los partidos tienen que escoger candidatos que no estén inhabilitados. Y yo creo que por ahí puede venir en todo caso una intervención del TSJ en este caso, diciendo ustedes no pueden escoger un candidato presidencial entre personas que finalmente no se van a postular o no van a poder inscribirse porque técnicamente, pudiera decir el TSJ, es una estafa al elector. Recordemos que la primaria, aunque es un proceso ciudadano y que uno pudiera decir, bueno, pero a quién le importa de las instituciones que esto se haga, ya hay un antecedente. En la primaria de 2012 el TSJ intervino cuando se le requirió a los candidatos que para inscribirse tenían que poner un dinero por delante para financiar las propias primarias, y Pablo Medina en aquel momento llevó un recurso al TSJ diciendo yo no tengo por qué pagar para participar porque se me veta el derecho a la participación democrática, el derecho a la postulación y tal y qué sé yo.
y el TSJ intervino y dijo los candidatos no pueden pagar, o sea, no puede haber una cuota de entrada para la primaria, y por eso, entre otras cosas, esta primaria de 2023, como está planteada, no tiene de entrada un requisito monetario para los candidatos que se inscriban, porque existe esa jurisprudencia de la primaria de 2012. Entonces, evidentemente, el TSJ puede tener cosas que decir. También es verdad que el TSJ pudiera decir, bueno, yo prohíbo estas primarias de la manera en que están planteadas, pero solamente si se involucra el CNE, porque si no, bueno, esto puede ser una junta de unos amigos que están jugando papelito a ver quién queda electo para una cosa, aunque no tenga una consecuencia jurídica clara. Pero veremos cuál es el alcance de lo que pueda ocurrir. Yo creo que en principio el TSJ no va a hacer nada, por lo menos no ahorita. Le quedará allí como, bueno, como una espada de Damocles si fuese necesario, y tampoco creo que veamos que sea el único recurso que vayan a introducir a lo largo de los siguientes meses hasta octubre de algo que pudiera pasar con respecto a esa primaria.